¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues el tema de hoy que voy a impartir es determinación del gasto energético. Además, también veremos lo que es el proceso de cuidado nutricio, algunos puntos, porque más adelante en otras clases ustedes lo podrán ver a más detalle, y las recomendaciones de ingesta dietética. ¿Ok? Ahora veremos lo que es el proceso de cuidado nutricio. Este consta de 4 pasos. Sí, y se elaboró debido a que vieron los dietistas de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos la necesidad de también tener como un orden y una nomenclatura como lo tenían o como lo tienen los médicos, ¿sí? Entonces vieron esa necesidad para tener una mejor, digamos, intervención, metodología, más que nada. Entonces se hizo este tipo de proceso. Entonces, en donde tenemos el paso uno, que es la evaluación nutricional, que lo tendrán una asignatura más adelante. Luego viene lo que es el paso 2. No nos vamos a meter mucho en este tema, que es derivado de toda la evaluación en conjunto. El paso 3, que es la intervención nutricional, que en este paso, como aquí les marco, es de nuestro interés. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces, para nosotros también saber y resolver casos clínicos, pues tenemos que saber lo que son las ingestas dietéticas, las recomendaciones, cuántas eh, cuántas kilocalorías puedo calcular para un paciente tal, para un adulto mayor, entonces cuántos gramos de hidrato de carbono. Cuando ya sepamos lo que son los nutrientes, eh, cuál es su clasificación, como lo vimos la vez pasada, toda esa información de básica, tenemos que también pasar a lo que es las ingestas dietéticas. Entonces, este es el paso número 3, que se desarrolla una intervención nutricional. ¿Ok? Entonces es importante conocer para la elaboración de una dieta recomendable que vamos a utilizar nosotros en otros objetos de estudio, que ustedes van a elaborar una dieta, ¿sí? Van a elaborar una dieta familiar o individual, no guiado como a un paciente, por ejemplo. Quizá englobar lo que es una dieta recomendable para una familia, pero para esto tenemos que saber cuál es la recomendación adecuada, correcto, de calorías, de macronutrientes, de micronutrientes, de fibra y de líquidos. Entonces, esto básicamente lo vamos a ir viendo en el tema de intervención nutricional. En el paso número 4, básicamente es el monitoreo de nuestra intervención y volvemos a evaluar los parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Pero bueno, no me voy a adentrar mucho en esto, pero es importante que ustedes ya lo vayan conociendo. Aquí están las referencias. Lo pueden, si gustan, pueden revisarlo a más detalle, pero nos vamos a enfocar en lo que son las recomendaciones nutricionales. Ahora, para hablar de un poquito de lo de gasto energético, cómo vamos a calcular las, las calorías de nuestros menús, vamos a adentrarnos un poquito a lo que son los principios de la calorimetría indirecta. Em, Esta es la medición del gasto energético a partir de la cuantificación de los elementos del metabolismo de la combustión, ¿sí? Cuando se le da un proceso de calor. Entonces, es la equivalencia entre la proporción de la oxidación y la pérdida de calor, la generación de calor. Entonces, en aquellos años, Boyle inventó un aparato que producía vacío y con esto inició los primeros experimentos sobre la combustión y el metabolismo. Entonces, más adelante existía un intercambio de gases que al momento que Lavoisier hacía sus experimentos y sus compañeros, quienes establecieron que el oxígeno y el dióxido de carbono eran gases importantes en el proceso de combustión cuando estaban generando ese calor y en el metabolismo de animales y humanos. Entonces,
utilizaban este equipo que ven en la segunda imagen con perros. Entonces, también de igual manera, Lavoisier en París estudiaba la combustión y la oxidación de los metales. De hecho, le dio el nombre de oxígeno al material absorbido por el metal cuando se calentaba en el aire, ¿sí? Y el término de caloría se introdujo para describir el calor generado tras la combustión. Es decir, ellos hacían esta combustión, pues este calor, digamos, o sea, es generar este calor y se generaba, perdón, o sea, a ese proceso de combustión se generaba el calor y a este término, digámoslo así, se introdujo el término caloría por este proceso. Y más tarde, este mismo científico, Lavoisier, realizó mucho más experimentos para describir cómo los animales tomaban el oxígeno y generaban dióxido de carbono junto con la producción o generación de calor. Entonces, el calor producido fue medido por un calorímetro de hielo en ese entonces y ayudó a establecer las bases de la calorimetría. Entonces, básicamente, el generar calor es lo que nos ayudó o les ayudó en ese entonces, pues, determinar esta caloría, o sea, determinar estos conceptos de caloría. Lo que generamos calor es un gasto, ¿verdad? Es un gasto, un calor, una medida. Y ahora bien, analizando los conceptos, pues la energía, es muy importante saber que el cuerpo humano requiere esta energía para mantener sus funciones vitales. Esta se obtiene, como ya más o menos lo checamos en la historia, es obtenida por la oxidación de macronutrientes provenientes de los alimentos, obviamente en el caso que tenemos que alimentarnos, ¿correcto? Para mantener nuestras funciones vitales. Y el gasto energético es un proceso de producción de energía proveniente de la combustión de sustratos, de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas, en donde hay oxígeno consumido y la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Como lo vimos en la diapositiva anterior de la calorimetría indirecta. Entonces es el gasto energético que generamos, es un proceso de producción de energía. Y también es importante definir lo que es el ATP. Es la parte de energía química que es perdida en forma de calor y orina, y la energía restante es almacenada en moléculas de alta energía conocida como adenosine-trifosfato. ¿Ok? Otros de los conceptos que podemos revisar y que son importantes es definir el gasto energético total, que es la energía que el organismo consume, el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético. Y el gasto energético basal, o en otras referencias van a encontrar tasa metabólica basal, es la pérdida de calor o la fracción del gasto de energía total que se requiere para mantener los procesos vitales del cuerpo, que es el metabolismo celular, la síntesis de proteína, el equilibrio de iones, las actividades de aparatos y sistemas, para mantenerlos adecuado y funcionando, el mantenimiento de la temperatura corporal, pero este es en ayuno. Y en cambio, el gasto energético en reposo es una determinación que se obtiene por su nombre, obviamente reposo, y en condiciones ambientales controladas o estandarizadas. Debe haber cierta calidad de humedad, la temperatura determinada. Además, debe ser en completo reposo después de al menos 8 horas de sueño, perdón, pero no en ayuno. Esto para también determinar el aprovechamiento biológico de los alimentos y el estrés. Otro de los puntos que debemos de tener es la calor de la combustión, es decir, pues todas las funciones biológicas requieren energía, correcto. Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas contienen la energía, ¿sí? Que se utilizará para el trabajo biológico, es la que nos da esa energía. Por ello se puede hablar tanto de energía de alimentos como de energía utilizada en la realización del trabajo biológico, ¿sí? Entonces, la caloría se define
como la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua, ¿sí? Desde 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Entonces, para medir el valor energético de un nutrimento se puede usar un calorímetro, ¿sí? Para ello se quema el alimento en un recinto cerrado y se mide el calor liberado en dicha combustión. Entonces, el calor liberado en esa oxidación del alimento se conoce como su calor de combustión, ¿sí? Y lo que representa el valor energético de dicho alimento. Entonces, el valor energético de las grasas varía en relación a su composición de ácidos grasos, o sea, es dependiendo de la composición, porque hay diferentes tipos de ácidos grasos. Entonces, el calor de combustión medio o promedio de 1 gramo de grasa, al oxidarse, al entrar en proceso de combustión, se considera como de 9,4 kilocalorías. El calor de combustión de un hidrato de carbono también es variable. Depende también de la distribución de los átomos de la molécula. Por ejemplo, la glucosa tiene una calor de combustión de 3,74 y el almidón de 4,2. En general se usa el valor de 4,2 como un valor promedio, como el calor de combustión de 1 gramo de hidrato de carbono en general. Lo engloban. En cambio, en la energía liberada durante la combustión de una proteína va a depender básicamente de la proporción de nitrógeno que contiene de esa proteína. Muchas proteínas contienen aproximadamente un 16% de nitrógeno y lo que equivale a un calor de combustión en promedio de 5,65 kilocalorías em, por gramo de proteína. Por ejemplo, la proteína de huevo, la carne, la soya es la que se ha determinado. Y el calor de combustión promedio de una proteína se considera de 5,65, por lo tanto, en promedio. Pero ojo, el valor energético de un alimento en el organismo no es exactamente el mismo que su calor de combustión determinado por calorimetría. En el caso de las proteínas, por ejemplo, el nitrógeno se combina con hidrógeno para formar urea. Sí, eso lo van a ver en metabolismo. Em, y la urea pues se va a eliminar por orina, ¿ok? Entonces, esta eliminación de hidrógeno representa una pérdida de energía que disminuye el calor de combustión de la proteína en el cuerpo hasta 4,6 kilogramos por cada gramo de proteínas. Entonces, en el caso de las grasas y los hidratos de carbono, el calor de combustión ya cuando está, digamos que metabolizándose, es similar. Entonces, no hay tanta variante. Entonces, esta es la razón de que nosotros encontramos estos valores para poder calcular las calorías por gramo de macronutrientes. Otro aspecto a considerar es el coeficiente digital. Ahora bien, allá viendo los conceptos, para nosotros obviamente calcular lo que son nuestro gasto energético total, pues tenemos que es el gasto energético basal, que ya lo definimos, más lo que es el efecto térmico de los alimentos, que se le va a aumentar un 10 a un 12% según las referencias, que es la energía ingerida por los alimentos. em, y más se le va a sumar lo que es la actividad física o los factores de actividad que vamos a ver más adelante. Em, en respecto a lo de la termogénesis, se supone que es un 10 a un 12%, ¿verdad? Esta energía se utiliza para la absorción intestinal, ¿sí? Las transformaciones bioquímicas y el acúmulo de nutrimentos. Esta termogénesis inducida eh, también se mide lo que explicamos anteriormente por la calorimetría indirecta. El primero en hablar sobre esta termogénesis inducida fue Rubner,
cuando decidió hacer calorimetrías a perros en ayuno, donde observó que el gasto energético medido de un perro primeramente en su primer medición era de 742 calorías. Al día siguiente, al día siguiente le dio de comer y nuevamente tomó esa calorimetría indirecta y observó que ahora el gasto energético era de 1046, es decir, una diferencia aproximadamente de 16%, por lo que nuevamente lo puso en ayuno y observó un gasto similar al primero de 746 calorías. Este experimento dio la pauta para introducir este término de termogénesis inducida por alimentos. Entonces es por eso que se le da un valor, a pesar de que él calculó 16, se hace un promedio con otras diferentes investigaciones que se desarrollaron posteriormente de 10 a 12%. Y como les comentaba, pues ya estos tres elementos dan lo que es el gasto energético total, que según la OMS lo define como el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético, cuando el individuo presenta peso, composición corporal y actividad física compatibles con un buen estado de salud, debiéndose hacer ajustes para individuos con diferentes estados fisiológicos como el crecimiento, las mujeres en embarazo, lactancia y el envejecimiento, ¿sí? Y pues este es el calorímetro, ¿sí? Si se fijan, es considerado el gold estándar para la determinación del gasto energético, ¿sí? Eh, en reposo y pues es muy costoso, es muy difícil pues de tenerlo a la mano, es muy inaccesible y pues los métodos es un poco más invasivo, pero esto se considera como el gold estándar, el que da la caloría en su punto, o sea, exactamente de, del gasto por cada paciente. Sí, es más o menos este tipo de equipos. Y bueno, pues también si han visto este tipo de equipos, por ejemplo, este es un InBody que es básicamente para determinar lo que es la composición corporal, la grasa, la ósea, pero si se han fijado también las famosas tanitas nos dan lo que es el gasto energético, la determinación de este gasto energético. Este método se les llama bioimpedancia eléctrica, sin embargo, no es como que considerado como un gold estándar, se puede considerar como bueno para composición corporal, para ver cuánta grasa, hueso y agua se tiene. Sin embargo, para lo que son calorías, no, debido a que ellos tienen un sistema, una ecuación en su computadora, digamos así, en su software, de ecuaciones predictivas, ¿sí? Ya son ecuaciones distintas, o sea, no es que este equipo determine eso, sino la ecuación que tiene en su software. ¿Y cuáles son las ecuaciones predictivas? Pues las famosas de Harris y Benedict, las de Scofield, la de em, ecuación de la FAO-OMS, y así un sinfín de de ecuaciones predictivas que depende, que debemos de checar para qué edades son aplicables, ¿sí? Y pues el género, cómo lo clasifican. Y estos son algunos ejemplos de ecuaciones predictivas que pues desarrollaron básicamente, generalmente estas son antiguas, ¿sí? Las Harris y Benedict pues son desde 1919. Entonces, pues hasta la fecha se utiliza. Sin embargo, hay que conocer a quién se pueden aplicar, a qué grupo de edad y qué condiciones fueron creadas estas ecuaciones. Estas ecuaciones. Y pues esto es una alternativa porque como nosotros no tenemos los equipos considerados como gold estándar o como puedan tener en un equipo como las tanitas o los InBodies, pues nosotros recurrimos a lo que son las ecuaciones predictivas. ¿Ok? Y pues tenemos también lo que son los factores de actividad que ahorita les mencionaba, que nos ayudan a obtener también, a sumar lo que es el gasto energético total. Y dependiendo de lo que es el peso normal, si la persona está con sobrepeso,
o con obesidad. Sí, ya va a depender del rango según esta referencia de la IOM y de, mm, de este autor que está ahí marcado abajo. ¿Ok? Entonces, como explicaba, entonces el gasto energético basal más la termogénesis y más el factor actividad se le va a sumar, ¿sí? Ahora bien, para nosotros comparar también o obtener lo que son, qué es lo que necesitan nuestros clientes o nuestra familia, de cierta manera, de recomendaciones de ingesta de nutrientes de macros y de micros, pues más o menos tenemos estas referencias que empezaron desde 1938 en Canadá, que se les llamaban las DRNI, que más adelante las llamaron solamente RNI, como sus siglas sus siglas en inglés. Más adelante, en 1941, pues ya en 1943, Estados Unidos no se quedó atrás y desarrolló por parte de la IOM, estableció las llamadas REDA, que generalmente ahorita las conocemos así, como aportes dietéticos recomendados, eh, que fueron publicadas básicamente en 1943. Em, y después, en lo que es en los 50 de manera mundial, a los años 50, la FAO y la OMS consultaron a grupos de expertos para evaluar la evidencia científica que existía en ese momento, en esos años, para proporcionar de una manera más adecuada las recomendaciones sobre ingesta de nutrientes a nivel mundial, las cuales hasta ahorita siguen pues vigentes y se siguen actualizando. Y pues más adelante, en 1989, actualizaron estas mismas RDA elaboraron en 1943, las actualizaron su décima edición por parte de esta asociación y de la IOM en 1989. Y además que en ese tiempo también desarrollaron las NNR, pero eran recomendaciones pues obviamente únicamente para países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que eran pues totalmente distintos pues a nuestras cuestiones genéticas, factores genéticos. Y ahora tenemos lo que ahorita pues generalmente se quedó y manejamos. Entonces, en 1997, Estados Unidos y Canadá, pues las RDA fueron sustituidas y ampliaron, se ampliaron o se modificaron por las DRI, que son las ingestas dietéticas de referencia. Entonces, esas son las que ustedes también generalmente van a encontrar. Pero dentro de las DRI se incluyen 4 conceptos, ¿sí? Las que están en gris, amarillo, azul y verde. Esos son los 4 tipos de valores de referencia que se deben de aplicar o que se aplican ahora en la actualidad. Las EAR, este es el requerimiento medio estimado, ¿sí? Este es el nivel de ingesta diaria de un nutriente que se estima adecuado para cubrir los requerimientos de la mitad del porcentaje, del 50% de los individuos sanos de un grupo de población en una etapa de la vida y en un género particular. ¿Sí? Ya vienen clasificados dependiendo de la etapa de vida y del género. Entonces, básicamente es el, el promedio, ¿sí? Es requerimiento medio estimado. Luego, en el caso de la energía se le denomina EER. Algunos a lo mejor ya lo podían observar en algunos documentos. Este es el requerimiento energético estimado y hace la referencia a la ingesta energética media estimada para mantener el balance energético de adultos sanos, ¿sí? De una edad, de un género, de un peso, de un nivel de actividad física saludable. Entonces, esa es la determinación de el requerimiento de energía estimado. Y también se incluyen, por ejemplo, esa estimación
en pacientes, por ejemplo, embarazadas, en lactancia, hace una clasificación de igual manera. Después le secunda lo que es la RDA, ¿sí? Que estos son los aportes dietéticos recomendados, que es el nivel de ingesta media diaria de un nutriente que se considera suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de casi pues todos, el 97 al 98%, los de los individuos sanos, de un grupo de población en una etapa de vida y un género particular. También hace esa clasificación. Después en el recuadro azul tenemos lo que es la ingesta adecuada o la AI, que es el nivel de ingesta media diaria recomendada basada en datos de ingesta media de nutrientes de grupos de individuos sanos, determinado mediante estudios observacionales, estudios experimentales o bien por extrapolación. Sí, que hay algún dato y lo extrapolan a otra, por ejemplo, mm, a otra población distinta. Dicha estimación se utiliza cuando no hay suficiente evidencia científica, como por ejemplo si no tenemos lo que es la EAR o no tenemos la RDA. Entonces, cuando no tenemos estos dos parámetros, utilizamos la AI, ¿sí? Pero digamos que no son como, son adecuados, pero no es como tan de como una evidencia científica pues ya muy clara que se pueda considerar como estos dos parámetros. Y después tenemos lo que es el nivel de ingesta máxima tolerable en el recuadro verde, que es las UL. Este es el nivel de ingesta diaria más alto de un nutriente que probablemente no implicaría un riesgo de producir algún efecto adverso como una toxicidad. Sí, entonces esto es un nivel de ingesta recomendable, sino esto no es un nivel de ingesta recomendado, sino es una cifra máxima por debajo de la cual no existe un riesgo para la salud, entonces eh, se puede recomendar, más no se puede superar ese valor. Entonces, más adelante les muestro un recuadro para que puedan analizar mejor esta información. Si se fijan aquí, por ejemplo, está pues la EAR, la RDA, la AI y la UL, ¿sí? Las upper level, máximos tolerables. Entonces, esta es más o menos la interpretación actual. Este es un riesgo de deficiencia, este es marginal. Aquí viene la raya donde se marca como el requerimiento de referencia, ¿sí? Después le sigue la RDA, que es como la ingesta eh, promedio, ¿sí? Aporte dietético recomendable, las RDA. Y la AI, acuérdense, la AI es cuando no tenemos los datos de EAR y de RDA. Y también tenemos el valor de UL, que podemos aumentar, ¿sí? Por ejemplo, algún paciente que tenga alguna patología, podemos a lo mejor una deficiencia de micronutrientes, por ejemplo, vitamina C en pacientes ahora con la situación del COVID. Había recomendaciones y evidencia científica, pero no había como estudios o consensos cuánta cantidad se le debería de administrar. Como era una enfermedad nueva, digámoslo así, una infección nueva, entonces nosotros buscábamos el valor de upper level, del máximos de ingesta de vitamina C. Entonces aquí te da el valor como seguro para no causar alguna toxicidad. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado un poco más claro con referente a esta gráfica. Las EAR, las RDA, que es como un promedio, una recomendación, la torre de referencia, que son las EAR, las AI cuando no tienes los datos de ambos, se considera adecuado, es una ingesta segura, y los límites máximos de las UL que el ser humano puede tolerar de forma segura, sin crear una toxicidad. Y de igual manera aquí está el gráfico que utilizan pues las desviaciones estándar. Esto ya es algo
Desviación estándar es otro tema ya más avanzado, pero este es como el intervalo de ingesta segura, ¿sí? Este rango, y aquí vienen lo que son las recomendaciones, ¿sí? Aquí tenemos primero las EAR, sí, que es del dato de referencia, y luego dos desviaciones estándar. Tenemos las recomendaciones promedio, aquí con un signo de interrogación, las da ahí, porque acuérdense que esto no es como tan, es por expertos y por alguna cierta evidencia científica, pero no tan desarrollada. Y después tenemos para aumentar la ingesta, el nivel de ingesta tolerable y estos parámetros que indican que no, que son como los rangos, las desviaciones estándar, que son como de las ingestas posibles tolerables sin que haya un riesgo. Ya más adelante, pues ya podría, más a la derecha, pues ya podía haber algún riesgo. Y bueno, aquí les quería mencionar sobre el manual porque van a ir elaborando lo que son sus manuales o sus pocket. No quiero que se estresen, esto es algo muy importante que lo hagan desde ahorita en semestres pues tempranos, y conforme van avanzando con la información pueden ir rellenando. No quiere decir a lo mejor que tengan todos los parámetros pues ya llenos, sí, porque a lo mejor los requerimientos pues no van a tener tiempo de llenar pues todas las recomendaciones o investigarlas. Entonces es importante que tengan estos puntos en su manual. Por ejemplo, ahora que viene el equipo de digestión y absorción, ellos nos van a proporcionar, por ejemplo, los nutrientes, cuál es la forma activa al momento de la digestión, las funciones de ese nutriente, cuál es la clasificación, el sistema de gastrointestinal, o sea, cuál es el proceso de absorción, los signos de deficiencia de este nutriente, los signos de exceso o de toxicidad, las recomendaciones y los alimentos fuente. Este es un tema en un formato libre, a ustedes como se les acomode mejor, para que cuando vayan a resolver casos clínicos sea mucho más fácil de comprender, de resolver, y además cuando vayan a su práctica clínica es muy interesante que ya puedan tener en su manual de bolsillo, si fuera necesario, más adecuado la impresión. No me lo tienen que entregar impreso, únicamente que consideren este tipo de formato para que lo puedan llevar en su bata si van a una práctica clínica. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, no quiero que se estresen, esto es un proceso, vamos a ir poco a poco rellenando ese manual para al final de esta asignatura, ese va a ser su evidencia de aprendizaje final, ¿sí? Su calificación final del tercer parcial. Y este es un ejemplo, por ejemplo, la vitamina la niacina, que les había comentado en una presentación anterior de conceptos básicos. Estos los van a ver en la nicotina de nucleótido, es la forma activa, ¿sí?, de la niacina. Entonces la van a encontrar en las vías metabólicas como la NAD, la NAD. Sí, entonces gracias a la niacina se hace lo que es las reacciones de óxido-reducción para obtener pues muchos nutrientes, muchos metabolismos. Entonces es muy importante saber esta información de la forma activa porque ustedes lo van a relacionar en la clase de metabolismo, y ya van a saber que, ok, la niacina la necesitamos para, sí, para esta vía metabólica, para producir este, este, eh, moléculas de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera. Entonces es muy importante que tengan esta información, además de la función que hacen este, según su forma activa y los alimentos fuente. ¿Ok? Yo les voy a colocar, conforme van avanzando los temas, información donde puedan obtenerla, además de sus compañeros, pues también van a complementar esta información. Y pues aquí de este tema es todo, chicos. Vamos a hacer las evidencias de aprendizaje. Por favor, no se estresen. Esto va poco a poco y únicamente les pedí
2 actividades que están sencillas, chicos, y las otras 3 actividades únicamente van a ser en la plantilla, el formato, es decir, ahorita todavía no lo van a llenar, únicamente van a ser un formato, tabla o, o como ustedes lo crean adecuado para que vayan ingresando la información conforme vayan exponiendo los objetos de estudios previos más adelante de sus compañeros. ¿Ok? Entonces nos vemos más al ratito por mensaje o ya si tienen dudas nos conectamos por Zoom. Gracias, chicos.